Paz de Cristo, hermanos, paz de Cristo. Les saludo con la bendita, gloriosa y eterna paz de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más con esta serie que tenemos en estos últimos días sobre la intercesión. Y quiero comunicar, quiero platicar, quiero que usted considere una de las palabras más importantes de las que podemos encontrar una enseñanza hermosa sobre lo que es la intercesión. Sabe, muchas veces buscamos en la Biblia solamente versículos y pasajes que digan directamente o que tengan implicada directamente la intercesión o la palabra intercesión en ella. Por ejemplo, buscamos cuando alguien estuvo orando por alguien más. Y generalmente eso es un área donde muchas veces dejamos de ver cosas que son muy importantes. Dentro de la clasificación de intercesión tenemos que recordar, por ejemplo, frases como las de Pablo, donde dice que les pido que hagan o recomienda que hagan oraciones, ruegos, intercesión por todos los santos en todas las partes del mundo, etcétera, etcétera. Esos son los típicos versos a los que nos atenemos cuando buscamos enseñanza y apropiación de la enseñanza para poderla enseñar, ¿no? Transmitir. Sin embargo, quiero hoy basar esta enseñanza en un principio que es más profundo. Es un principio que no se queda o que no está únicamente ligado a lo que es la intercesión en sí, pero es un principio para la intercesión. Es un principio de la oración en general, pero si tú estás en el ministerio, en el área de intercesión, entonces necesitas saber esto. ¿Por qué? Porque con esto tu oración va a tener un impulso. Si tú conoces este secreto, es un secreto porque mucha gente lo leemos y lo pasamos por alto. Hay algo muy interesante en la oración que hace que nosotros entendamos qué es lo que le daba poder, por ejemplo, a Jesús, qué es lo que le dio poder a Felipe, qué es lo que le dio poder a Pedro, qué es lo que le dio poder a los apóstoles en general cuando hacían milagros, maravillas, etcétera, etcétera. Muchas veces nosotros entendemos que fue la oración, o dentro de la oración hay algo específicamente que nos ayuda a entender que hay un poder sobrenatural actuando en nosotros, y ese poder sobrenatural tiene que venir de algún lado. Mira, voy a establecerte dos principios. Antes de entrar en la escritura, quiero que tú entiendas algo, porque la escritura nos habla de algunas, nos dicta algunas disciplinas que tendremos que seguir si queremos tener ese poder y esa autoridad. Sin embargo, no podemos cambiar la magnitud ni podemos elevar a esas disciplinas al punto que le quitemos o que le demos más importancia a la disciplina que al Señor de la disciplina. Es igual que todo en la escritura. No podemos hacer que la religión sea más grande que el Dios de la religión, en ningún caso. Nadie puede decir que una iglesia es mayor que el dueño de la iglesia, que sería Jesucristo. Es así de simple. Ningún pastor puede ser mayor que el pastor de los pastores. No sé si me estás entendiendo. A lo que voy, no quiero hablar de pastores, no quiero hablar de religiones, quiero hablar de disciplinas. En este caso las estoy mencionando solamente porque nos llevan a un punto. Mucha gente cree que el tiempo que tú pases en oración te va a dar el poder o la autoridad, y en esencia tienen razón, tienen importancia. Pero lo que hace en realidad es que, recuerda que yo estuve usando la palabra disciplina. La oración es una disciplina. Es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Ves sí y ves también.
decir hoy sí y mañana también, un día sí, el otro también. Es decir, que tenemos que aprender a tener disciplina en la oración. Sin embargo, esa disciplina no puede ser mayor que el Dios al que le oramos. No es la oración la que te da el poder, es Dios el que te da el poder. No es la intercesión la que hace el milagro, es Dios el que hace el milagro. Porque muchas veces, muy a menudo, encuentro yo que hay gente que se está levantando el cuello cuando dice: es que yo oré por eso, es que yo hice esto, es que yo fui el que, como yo oro bastante, yo pido y sí, Dios me responde. ¿Sabes qué? No podemos caer en tal situación. Debemos de respetar y de reconocer siempre al Creador. El que es omnipresente es Dios, el que es omnisciente es Dios, el que es omnipotente es Dios. Él es el que hace las cosas en todos, el que hace todas las cosas en todos. Eso dice la Escritura. Entonces, Él ha puesto en estos, fíjate bien como dijo Pablo, Él ha puesto en estos vasos de barro un tesoro para que no sea de nosotros la gloria, sino de Él, porque Él es el que hace todas las cosas en todos. Entonces Dios es nuestro creador, Él es nuestro, digamos, el que rellena nuestro interior, el que nos completa, nos hace completos, y Él es el que pone su espíritu en nuestra alma. Él es el que hace según su voluntad en nuestra vida. Mira, hay un salmo impresionante que a mí me encanta, es el Salmo 139. Ahorita voy a seguir con lo de las disciplinas y con los principios que te quiero enseñar. Pero el Salmo 139 es un salmo que a mí me apasiona, me gusta mucho, porque justamente una persona que puede haberse gloriado de cualquier cantidad de cosas, porque él hacía muchas cosas, porque él tenía mucha capacidad humana, porque él tenía mucho, aprendió a ir desde lo más bajo hasta lo más alto, es el rey David. Y el rey David escribió esta enseñanza, que es un salmo, que es una canción de adoración a Dios, de reconocimiento a la omnipresencia y a la omnisciencia de Dios. Él está diciendo todo lo que Dios ve, todo lo que Dios hace, cómo Él está en todos lados, cómo Él conoce todo, independientemente de dónde estés. Y incluso si te quisieras esconder de Dios, no podrías, entre otras cosas, ¿no? Él sabe cuándo estás siendo formado, Él sabe dónde estás, si te guardas, si no te guardas, si te ensucias o si te lavas. Él sabe si te levantas, Él sabe si te acuestas, Él sabe lo que estás haciendo cada momento de tu vida. Por lo tanto, la omnisciencia y la omnipresencia de Dios son los atributos a resaltar en este salmo. Y hay una parte en este salmo que es un principio para la oración, como te lo decía hace rato. No creas, hermano, que la oración es la que te da poder. Aunque la oración te acerca a Dios y te abre a Dios, la oración lo que hace es desatar el poder que ya tienes dentro de tu corazón. El Señor ya lo sembró. Recuerda que a Jeremías se le dijo que yo te conocí en el vientre de tu madre te conocí y te di por profeta a las naciones. Yo pregunto, ¿podía Jeremías profetizar en el vientre de su madre? No podía, porque todavía no nacía, pero el potencial, el poder de Dios en Jeremías ya estaba sembrado. A Jeremías, se le fue dado un propósito previo a su nacimiento. Igual, si tú lees el Salmo 139, te vas a dar cuenta que cuando el salmista está escribiendo, está diciendo justamente eso en el verso 11 en adelante, y habla de que incluso si estuviéramos en tinieblas, la luz de Dios es tan fuerte que no hay forma de escondernos de Él. Dice, tú formaste, verso 13, tú formaste mis entrañas, tú creaste mi interior, me formaste en el vientre de mi madre, me hiciste en el vientre de mi madre. Es decir, el Señor ya sabe lo que va a suceder antes de que suceda, ¿sí? El poder de Dios que actúa en nosotros está sembrado en nosotros desde antes de haber nacido. Por eso dice, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe bien.
De ti no fue encubierto nada, porque fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban todas las cosas que después habían de ser formadas, o que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Es decir, David sabía algo que muchos del día de hoy ignoramos, y es que el poder de Dios actúa en nosotros antes de nacer. El poder de Dios actúa en nosotros antes de nacer. No somos dependientes, escucha bien, porque este es un principio. Si tú quieres aprender a tener autoridad en el reino espiritual, no puedes depender de la oración únicamente. Es decir, la oración te va a ayudar a desatar ese poder que hay dentro de tu interior, te va a acercar al propósito de Dios, te va a abrir los oídos espirituales, te va a abrir los ojos espirituales, pero la oración por sí misma no es la que da poder. El poder lo da Dios. Y hay mucha gente que habla de la oración como si fuera lo último, lo máximo, y lo es. Es una cosa, es algo, mira, es paradójico, porque no puedes decir que sin orar tienes poder, pero tampoco puedes decir que por orar tienes poder. No sé si me explico. Es decir, el poder no reside en la oración. La oración es un elemento que ayuda, que abre, que enseña, que digamos que es como ese refresco que tienes tapado, y cuando lo abres por primera vez, eso es la oración, te destapa, te abre para que fluyas. Pero la oración, ese es el destapador, no es el poder, no es la esencia. No sé si me estoy dando a entender. Ahora, Jesús oraba mucho. Jesús pasaba noches enteras orando. De ahí podemos entender, y muchos han entendido, que de su cantidad de oración venía lo que humanamente se puede reconocer como el poder de Dios en Cristo Jesús, que era un hombre 100%, aunque es Dios 100%, la parte humana tenía que depender de la parte divina. Entonces, nosotros, que somos solamente humanos, tenemos que depender de esa parte divina que ya está sembrada en nosotros y que el Espíritu Santo quiere despertar en nosotros. Los dones de Dios los coloca antes de que nosotros lleguemos aquí a la tierra, mientras estamos siendo formados. Amén. Pero el Señor nos forma y nos da un propósito, nos da una dirección, y nos da un porqué y un para qué en esta vida. Entonces, en la oración, sobre todo en la oración de intercesión, nosotros necesitamos poder, nosotros necesitamos autoridad, nosotros necesitamos decir lo que queremos que ocurra. Y cuando hacemos eso, nosotros obviamente tenemos que buscar la presencia de Dios para podernos apegar a su autoridad, porque cada persona que ha tenido poder, pero que ha dejado de lado la presencia de Dios, después se vuelve un tirano, después se vuelve un pecador, después se vuelve un soberbio, porque una cosa es tener el poder y otra cosa es tener la bendición y la unción directamente de parte de Dios. Mira, te doy ejemplos. Salomón era un hombre muy sabio, se alejó de Dios y se volvió una persona que incluso hasta brujerías hacía. Entonces, él quiso mantener el poder a pesar de los medios, independientemente de los medios. Entonces, Saúl empezó por el espíritu, pero acabó por la carne, fue desechado de Dios. Hay muchos hombres que tuvieron un inicio espiritual, pero que después su entendimiento o su falta de entendimiento del poder, de la autoridad, empezaron a dejar de lado a Dios. Y cuando dejaron de lado a Dios, ese poder y esa autoridad que ellos ya tenían, porque Dios no quita el poder, no quita la autoridad, lo que quita es su respaldo. Entonces, por ejemplo, hay gente que está siendo usada, pero no necesariamente significa que Dios está ahí, ¿ok? Dios respalda y Dios promueve al que está en su propósito, en su camino y en su voluntad.
Pero entonces quiero que entendamos que el poder y la autoridad son de Dios en nosotros. Otra vez, el poder es de Dios en nosotros. Jamás, hermano, jamás, hermana, te levantes tú el cuello con lo que Dios hizo a través de ti. Jamás hagas aspavientos con lo que Dios hizo contigo o a través de ti. Solamente dale gloria y honra a Él. Bueno, esos son los principios que quería resaltar. El principio número 1, que la oración no es la que genera poder, solamente es un medio por el cual nosotros desatamos el poder de Dios, y sí es importante, bastante importante, totalmente importante en nuestra vida espiritual, lo es. No se puede tener poder sin oración, pero la oración no es el poder, la oración es la que encausa al poder, es la que, digamos, destapa el poder. Y por el otro lado, el poder no es nuestro, el poder es de Dios, la autoridad es de Dios. Son esos dos principios. Si entendemos esos dos principios, estamos preparados para lo que sigue. Si no, no. Entonces, entendiendo que el poder es de Dios y que ese poder no lo desata la oración, es decir, nos ayuda a desatarlo la oración, aunque la oración no da poder, solo como lo dije, lo desata. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando la oración nos abre el camino de la autoridad, del poder, tenemos que aprender a usarlo. Entonces, hay una forma, hay una estructura en nuestro ser, en nuestro interior, que ya está diseñada para nosotros comunicarnos con Dios. Y hay mucha gente que desconoce esto. Al ser humano, el enemigo le ha robado muchos de los atributos y muchas de las bendiciones que Dios le dejó en la Escritura. En la Escritura ustedes pueden encontrar la palabra orar muchas veces, pero sobre todo lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Orar es un término muy del Nuevo Testamento. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, es muy difícil encontrar la palabra orar como tal. ¿Qué es lo que encontramos en el Antiguo Testamento? Porque hay términos que, dependiendo del lenguaje, pues, y dependiendo de la historia, del momento histórico, fueron cambiando, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento? Vamos a encontrar palabras como ruego, petición, ¿cómo se llama? Está la palabra meditación. Es decir, hay una serie de palabras que están por ahí de maneras muy obvias, donde nosotros decimos, pues estaba orando. Pero la palabra oración aparece sobre todo en el Nuevo Testamento. Entonces, yo quiero que tú compagines lo que son las dos ideas. En el Antiguo Testamento, el término oración como tal no es recurrente. Hay muchos momentos en los que nosotros interpretamos que la persona estaba orando. Sin embargo, fíjate bien, muchas de esas interpretaciones están un poquito por debajo o fuera de su sentido original. Entonces, yo quiero que tú escuches esto. Salmo 139, verso 3 y verso 4. Dice: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Es decir, Dios sabe todo de todos en todo momento. Dios sabe todo de ti, Dios sabe todo de mí en todo momento. Y entonces viene el versículo 4, donde dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú ya la sabes toda, tú ya la conoces toda. En la versión Nueva Internacional, dice Nueva Versión Internacional: no me llega aún la palabra a la lengua, cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Y esto es algo impresionantemente bueno. Esto es dentro de los principios de la intercesión. Te va a ayudar y te va a acelerar, te va a apoyar. Mira, a mí me pasa algo muy curioso. Estoy en los grupos de intercesión de la iglesia, el local y el del distrito. Y entonces muchas veces cuando alguien pone una petición ahí, es bien fácil, es bien rápido, es bien sencillo. Cuando yo la leo, en ese mismo instante viene un pensamiento
que yo tengo que interpretar. Yo empiezo a interpretar porque viene un pensamiento y en ese pensamiento viene la respuesta de la oración que están pidiendo, o viene la respuesta al por qué algo va a ocurrir y por qué algo no va a ocurrir. Por ejemplo, han pedido en ocasiones oración por una persona que estaba en la cárcel o que estaba haciendo, que iba a tener una audiencia o algo por el estilo. Es un ejemplo, no estoy hablando de una en específico, estoy solamente pensando en un ejemplo. Entonces, supongamos que esta persona pide, bueno, mi hermano está en una audiencia y pues les pedimos de que Dios haga la obra y que lo dejen libre. O sea, que lo declaren, ¿cómo se dice? Inocente. Listo. Esa es la petición de la persona. Pero en el momento en que yo la leo, en mi pensamiento, en mi interior, llegan imágenes y llegan frases y llegan, como digamos, impresiones. Vamos a ponerlo así. Palabra es pensamientos, pero vamos a llamarlas impresiones. Entonces vamos a llamarlas impresiones, aunque sean pensamientos. Esos pensamientos llegan en forma de imágenes y de frases o de dichos que a veces solucionan o no esa situación. Generalmente lo que tenemos que hacer y lo que yo tengo que hacer es que a partir de ese momento, a partir de esa percepción y de ese momento donde yo recibo esa primera impresión, yo entonces entiendo lo que tengo que orar. Porque, hermano, es incorrecto que yo ore en contra de la voluntad de Dios. Es incorrecto que yo no entienda la voluntad de Dios. Si soy intercesor, lo primero que tengo que entender es la voluntad de Dios. Y es cierto que la voluntad de Dios está escrita en la Escritura, está escrita en la palabra, está escrita en la Biblia, y nosotros tenemos que conocer esa Escritura para poder mover a misericordia a Dios cuando así lo sea necesario. Sin embargo, también tenemos que entender que Dios es soberano y que lo que Él define, lo que Él decide es lo que importa que tengamos que seguir. Entonces, un ejemplo, si alguien está orando y alguien está pidiendo la oración por una persona que está enferma, que está en quirófano, que está hospitalizada, que está en situación, en cuidados intensivos, etcétera, etcétera. En esos momentos, cuando la petición llega, los primeros pensamientos, las primeras impresiones que te llegan, tienes que poner atención. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que Dios nos está hablando a través de esas primeras impresiones. Cuando tú estás leyendo, llegan pensamientos, llegan momentos, llegan palabras, llegan impresiones de parte de Dios a tu vida. Y tú a veces, mira, te va a pasar esto, ha pasado. Estoy seguro. Estás leyendo y en tu cabeza, ¡pum!, se va a morir esta persona. Y luego tú dices, ay no, la sangre de Cristo, que Dios reprenda al diablo. Yo aquí piden una oración y yo pensando que se va a morir. Hermano, generalmente lo que pasa es que Dios está avisando, el Espíritu está avisando, porque si tu corazón, si tu espíritu está conectado con el Espíritu de Dios, entonces empiezas a entender lo que va a pasar. Y no quiere decir que estés pensando mal y que seas una persona mala porque te vinieron esos pensamientos. Muchas veces es la forma en la que el Espíritu te avisa lo que va a ocurrir. Entonces, tienes que entender y empezar a entender que esas son mensajes de parte de Dios para que tú empieces a hablar, a bendecir, a dar vamos a llevar la unción a partir de ahí. Porque yo no puedo orar, como dije antes, en contra de la voluntad de Dios. Yo tengo que orar en favor de la voluntad de Dios. Lo hice cuando mi mamá murió. Cuando mi mamá murió había mucha gente en el hospital orando pues para que la muerte se fuera, para que Dios la sanara, para que Dios la restableciera, etcétera, etcétera. Y yo los veía y me daba, pues lo voy a decir con estas palabras, me daba pena la gente, porque yo decía, es que no entienden, no están no han tenido, no conocen la voluntad de Dios. Y decía yo, es que es importante que nosotros sepamos lo que va a hacer Dios, para entonces nosotros estar determinados a servir a Dios independientemente de la voluntad de Dios. Y entonces
te digo que muchas veces, pues si la persona está en una audiencia o algo, lo primero que viene es como, esta persona golpeó a su mujer, o yo veo imágenes donde él está haciendo cosas indebidas, o esta persona está haciendo algo que no debe, y entonces el Espíritu me dice es que si no se arrepiente no va a pasar nada. Esa persona, por más que oren por él, si esa persona no está interesada en servir a Dios o en buscarla, o esa persona está, digamos que, cometió un error, pero sí está arrepentida, el Espíritu Santo avisa. Y a mí el Espíritu Santo inmediatamente me dice, no ores porque yo lo saque de la cárcel, ora porque yo cambie su corazón, o porque venga un cambio a su corazón, porque venga una apertura en su espíritu para recibir la palabra, para recibir sanidad, para recibir salvación, para recibir... Es distinto el tipo de oración que tienes que hacer. Porque aquí lo que empieza a suceder es que cuando tú no conoces lo que vas a decir, ya el Señor sabe lo que tienes que decir. No sé si me voy a explicar. El versículo 4 dice que aún no está la palabra en mi lengua y aquí tú ya la conoces toda. Eso no solamente habla de lo que Dios sabe que vamos a decir antes de que lo digamos. Es decir, Dios sí sabe qué voy a decir. Dios ya sabe qué voy a orar, qué voy a pedir, qué voy a poner en mi boca, pero también sabe lo que debería de pedir. No sé si me estoy dando a entender. Yo espero que te esté cayendo el 20. Cuando aquí dice, pues aún no está la palabra en mi boca, he aquí tú ya la sabes toda, quiere decir que no solamente Dios sabe lo que tú vas a decir, sino que también sabe lo que debes o lo que deberías de decir. Es decir, que tengo que dejar impulsar mi lengua, mis pensamientos a través de Él. Ve la versión internacional 139, Salmo 139, verso 2. ¿Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto? Dice, aún a la distancia me lees el pensamiento. Es decir, Dios conoce tu pensamiento. En el Reina Valera dice, de lejos has entendido mis pensamientos. Es decir, Dios entiende lo que estás pensando, lo que pasa dentro de ti. Pero muchos de esos pensamientos, y aquí es donde quiero que tú entiendas, el día de mañana vamos a ahondar en esta idea. Los pensamientos son puestos por Dios. Los pensamientos son mensajes de Dios. ¿Por qué Dios entiende mis pensamientos? Porque Él los siembra. Entonces, cuando antes de que yo diga lo que voy a orar, yo tengo que entender los pensamientos que vinieron a mi mente. No sé si te esté cayendo la idea, hermano. Me queda muy poquito tiempo, pero quiero ir cerrando con esta idea. Si tú entiendes que cuando Dios habla, cuando Dios manda un mensaje al hombre, no lo hace en palabras, es decir, tú no esperes escuchar audiblemente la voz de Dios, porque Él habla a través de los pensamientos. Como te digo, mañana vamos a ahondar un poco más en esta idea para que tú entiendas que todo lo que ocurre tiene un porqué y tiene un para qué. Nosotros lo que somos es receptores de una bendición. Ya lo dije desde el inicio, somos portadores de una autoridad y un poder, pero ese poder no es nuestro, es de Dios, y tenemos que entender a ese Dios de poder y a ese poder de Dios para poder trabajar y movernos, actuar a partir de ese poder, a partir de ese por qué Dios te está dando autoridad y poder. Amén. Entonces el Señor te bendiga, que esta bendición de la palabra te haya llegado, y espero que el día de mañana estés por acá o en los días subsecuentes para que podamos aprender más juntos sobre la intercesión y sus principios. Que el Señor te bendiga.